Descubre 7 verdades brutales para romper cualquier adicción en casa. Nunca más volverás. En una noche oscura y tormentosa, donde las sombras parecían cobrar vida, un grito desgarrador resonó en la calle. La gente se detuvo, congelada en su lugar, mirando hacia la ventana de un viejo edificio donde una figura delgada aparecía, atrapada entre la locura y la desesperación. Esa era Laura. Muchos no sabían que ella solo era una víctima más de un mundo lleno de adicciones ocultas, un universo que atrapaba sin compasión a quienes se acercaban. Pero, ¿qué oscuridades acechaban en su mente? Esta historia, cargada de secretos y revelaciones escalofriantes, está a punto de comenzar. Mientras la tormenta rugía afuera, en el interior del apartamento, un perfume a alcohol y tabaco impregnaba el aire. Laura, con lágrimas surcando su rostro pálido, luchaba contra demonios internos mientras un leve tintineo de botellas resonaba en cada rincón. Nadie podía imaginar que tras esas paredes se escondían 11 adicciones paralizantes que transformaban su vida en un verdadero infierno. Su pecho se sentía apretado, y el nudo en su garganta parecía crecer a medida que el reloj avanzaba. Cada segundo compitiendo contra su propia voluntad. Y esas no eran las únicas raras circunstancias. Hablaban de un misterioso grupo, uno que afirmaba tener el poder de liberar a las almas perdidas. ¿Realmente habría formas de romper esas cadenas invisibles? O tal vez eran solo cuentos. Pero lo que Laura no sabía es que en las profundidades de su ser, una revelación le aguardaba. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los próximos contenidos exclusivos que vendrán. Además, aplasta ese botón de me gusta, de verdad, me ayuda un montón con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos. Laura, aturdida, sintió que estaba pisando una línea delgada entre el horror y la esperanza. Mientras oscurecía más, el eco de pasos resonaba en el pasillo. ¿Quién se atrevería a interrumpir su lucha? ¿Sería un ángel o más bien un demonio? El aire estaba cargado de tensión, y el corazón de Laura latía con fuerza. ¿Sería esta la noche en la que todo cambiara, o el último aliento en su grito de un alma perdida? Laura respiró hondo, sintiendo el frío del aire cargar su cuerpo con un escalofrío que la atravesó como una flecha. La puerta del apartamento crujió, un sonido que podía desgarrar su cordura en pedazos. Aguarde, pensó. Si era un enemigo, tenía que estar lista. Pero si era la salvación, su esperanza abría camino en la oscuridad. La figura que apareció en el umbral era un hombre alto y delgado, con ojos que brillaban como brasas al rojo vivo. Su voz, profunda y suave, cortó el silencio como una navaja. Laura, he venido a ayudarte. Ella no sabía si creerle. Tras los ojos del desconocido, podía sentir no solo la promesa de un rescate, sino también un eco de las sombras que la habían atormentado tanto tiempo. ¿Quién eres?, preguntó, entre la mezcla de miedo y curiosidad. Su voz tembló. Soy Javier, respondió, avanzando hacia ella mientras la tormenta rugía detrás de él. El grupo del que has oído hablar, yo soy parte de él. Podemos liberar tu alma de estas cadenas. El método, misterioso y peligroso, zumbaba en su mente. Laura había leído sobre esto. Había rumores de encuentros clandestinos donde las almas atrapadas podían encontrarse con sus demonios y confrontarlos. Pero, ¿y si aquello solo la hundía más? Sabía que era arriesgado, pero no había otro camino. Su vida, pendiendo en un hilo, estaba dispuesta a aferrarse a cualquier salvación. ¿Qué tengo que hacer? La decisión brotó de su boca antes de que su mente pudiera cuestionarla. Ven conmigo, insistió Javier, extendiendo una mano hacia ella. La verdad está en el grupo, y esta noche será tu primer paso. Laura lo miró,
un torbellino de emociones en su pecho. La añoranza de libertad empujaba su decisión, mientras que el temor a lo desconocido tiraba de ella hacia atrás. Pero al mirarle, algo en su mirada la convenció. Era un faro en medio de la tormenta, un destello en su oscura noche. Con temblorosa determinación, Laura tomó la mano de Javier. Al instante, sintió el calor de su piel y la energía recorriendo su brazo. En un abrir y cerrar de ojos, dejó atrás la oscuridad de su apartamento, cruzando el umbral hacia un nuevo destino. El camino hacia el encuentro estaba envuelto en sombras, una noche que parecía interminable. Mientras caminaban, las luces parpadeantes de la ciudad comenzaron a desaparecer, sumergiéndolos en un silencio aterrador. Javier rompió el silencio. Necesitas estar lista, Laura. Habrá momentos en los que querrás rendirte. Ese será el verdadero desafío. Pero recuerda, solo enfrentando tus miedos podrás ser libre. Su voz era firme, pero una sombra de preocupación cruzó su rostro. Laura sintió, la inquietud comenzaba a crecer en su interior. ¿Qué tipo de prueba la esperaba? ¿Qué verdades brutales tendría que enfrentar en este misterioso grupo? Cada paso la acercaba a un destino incierto, llena de preguntas que golpeaban su mente. A medida que se acercaban a un edificio desolado, el aire se tornó más denso, como si las paredes mismas respiraran su angustia. Y allí, una luz tenue iluminaba la entrada. Laura se detuvo en seco. Este es el lugar, ¿verdad? Sí, pero lo que vivirás ahí será más duro de lo que imaginas, advirtió Javier, sus ojos fijos en los suyos. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? La vulnerabilidad se asomó en su voz. Debes averiguarlo, respondió, apretándole la mano. Laura tragó saliva, sabiendo que no podía volver atrás. A un paso de la verdad, la presión en su pecho crecía. Al cruzar la puerta, se sintió como un pez que se adentra en aguas profundas. Pero lo que más temía se escondía fracturado en las sombras. ¿Qué secretos impedirían su liberación? Se adentraron y, en el fondo de la sala, una figura oscura la esperaba. Con una sonrisa siniestra y ojos que destilaban secretos, la figura hizo un gesto que la llevó a pensar que una batalla estaba a punto de comenzar. Laura tembló. ¿Estaría realmente lista para enfrentar lo que vendría? Laura se quedó paralizada, los músculos tensos y el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Era como si los ojos de la figura oscura atravesaran su alma, desnudando sus miedos más profundos. Javier, aún a su lado, pareció notar su inquietud. Es solo una bienvenida, no te asustes, dijo, aunque sus palabras apenas ahogaron el temblor que se había apoderado de ella. La figura, que aún permanecía en la penumbra, dio un paso frente al escuálido haz de luz que iluminaba la habitación, revelando un rostro que mezclaba la amabilidad con un halo de peligro. Soy Max, dijo, su voz como un susurro segundo antes de que pudiera asomarse el eco del murmullo de quienes esperaban en las esquinas oscuras. Bienvenida al grupo de la verdad. Un nombre que resonó en su mente como un eco ancestral, construido por el peso de secretos ocultos y dolor compartido. ¿La verdad? Preguntó Laura, incapaz de mantener a raya su curiosidad. Sí, aquí nos enfrentamos a lo que nos ata, explicó Max, inclinándose un poco hacia ella. Las cadenas de la adicción, los temores, los recuerdos que nos persiguen. Aquí, tú elegirás qué es lo que necesitas enfrentar. Pero recuerda, la verdad no siempre es fácil de soportar. Cada palabra caló hondo en el corazón de Laura. Sabía que sus propios demonios danzaban en la penumbra de su mente. Había pasado demasiado tiempo huyendo de ellos, escondiéndose en un mundo de ruido y distracción. Sin embargo, el pensamiento de desnudarlos la aterrorizaba. ¿Cómo funciona esto?, preguntó, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Una parte de ella necesitaba respuestas, mientras que otra, más profunda y oscura, deseaba huir. La atención en la sala se enfocó en Laura, un mar de rostros observaba, cada uno portando sus propias cicatrices, su propio dolor. Primero, debemos romper el hielo, sonrió Max, pero su expresión no reflejaba alegría. Una prueba de voluntad.
¿Una prueba? La incredulidad se deslizó por su voz. Un ejercicio para que entiendas por qué estás aquí, por qué lucharás. Antes de tomar cualquier paso hacia la libertad, necesitas saber con qué estás lidiando. Serás conducida a un salón donde cada uno de nosotros compartirá su historia. Un recuerdo que nunca podrás olvidar, algo que te ancla. Este será un ritual, y tú serás parte de él. Con eso, hizo un gesto hacia el fondo de la habitación, donde una puerta entreabierta daba paso a un espacio apenas iluminado. ¿Y si no quiero recordar? Se atrevió a preguntar, la duda arañando su pecho. Eso es lo que deberás decidir, respondió Max, dejando caer la última palabra como un susurro que luego se evaporó en el aire pesado de la sala. No eres la única aquí con batallas que combatir. Pero solo enfrentando tus verdades podrás liberarte. Laura tragó saliva, sintiendo el peso del tiempo acumularse sobre sus hombros. La incertidumbre pulsaba en su interior, pero también había un destello de valentía que no había sentido en años. Esta era su oportunidad de despojarse de las cadenas, de romper el ciclo. Sin embargo, la imagen de lo que podría enfrentar se dibujaba como un oscuro camino a seguir detrás de la puerta. Con cada paso que la acercaba al salón, los murmullos aumentaban, comenzaban a sonar casi como ecos de su pasado. Llantos, risas nerviosas, palabras entrecortadas. Era un coro de almas perdidas, cada una luchando por salir de su abismo personal, y cuando atravesó la puerta, la oscuridad la envolvió. Los rostros de los otros, ansiosos e intensos, se alinearon ante ella. Con la mente en blanco y el corazón latiendo ferozmente, supo que había traspasado el umbral hacia lo desconocido. Las luces comenzaron a parpadear, la atmósfera se volvió tensa. Entonces, Max tomó la palabra. Bienvenida a tu verdad, Laura. Hoy, conocerás el dolor, pero también la liberación. ¿Estás lista para enfrentar lo que te define? Laura cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que todo en su vida la había llevado hasta este punto. La verdad era un camino lleno de espinas, y ahora debía elegir caminar por él. Pero, ¿lograría despojarse de todo lo que la mantenía cautiva? El susurro de la figura oscura resonó en su mente. ¿Qué tan dispuesta estaba a aceptar la verdad? Mientras el sudor comenzaba a brotar por su frente, una certeza creció dentro de ella. Lo peor estaba por venir, pero la esperanza podría brillar a través de la tormenta. Y como un eco resonando en su mente, una última pregunta flotó: ¿cuánto dolor estaría dispuesta a soportar para ser realmente libre? A medida que Laura se adentraba en el salón, el aire se tornó denso, como si cada respiración luchara por atravesar una neblina de ansiedad compartida. Los rostros a su alrededor eran un collage de momentos perdidos, cada persona cargando su propio espectro de sufrimiento. No era solo un grupo, era una reunión de almas que buscaban redimirse. Empecemos, dijo Max, con una calma que contrastaba con la tempestad interior de Laura. Cada uno compartirá un trozo de su vida. Hoy es crucial que sean sinceros, que sin miedo, destapen lo que han ocultado por tanto tiempo. Un hombre mayor, con una mirada vacía, fue el primero en hablar. Su voz temblorosa resonó en la habitación. Yo soy Enrique. Perdí a mi familia por la bebida. Cada trago iba robando partes de mí y, al final, no quedaba nada. Cuando mi esposa dejó de creer en mí, supe que había cruzado una línea sin retorno. Las lágrimas de Enrique se mezclaron con la atmósfera de desdicha, cada palabra un latigazo en el silencio. Laura sintió el nudo más apretado en su garganta. ¿Cuándo se había permitido perderse a sí misma? Luego, una mujer con cicatrices visibles en sus brazos tomó la palabra. Me llamo Fernanda. Mi refugio fue el dolor, me lastimaba a mí misma para sentir algo, para escapar de la niebla que cubría mi existencia. Lo que no sabía era que estaba construyendo una prisión con cada corte. La tristeza se deslizó en su narración, pero había un destello de valentía en sus ojos. Era una batalla que había decidido enfrentar. Laura se sentó, su corazón retumbando, el eco de sus propias decisiones regresando como un recuerdo punzante.
Todos esos momentos que había intentado enterrar afloraban desde su interior. En su mente, imágenes de fiestas, risas superficiales, el vacío detrás de cada alegría. Ahora es tu turno, Laura, dijo Max, su voz suave como un abrigo en medio de la tormenta. El latido de su corazón se intensificó. No sé si puedo hacerlo, las palabras temblorosas temían escapar de sus labios. Lo que guardas en tu interior te retiene. Este es el momento de liberar esa carga, insistió Max. La presión en su pecho era como un imán que atraía todos sus miedos. Sabía que si no hablaba, jamás podría avanzar. Pero, ¿cómo exponer lo que la había mantenido cautiva por tanto tiempo? Un silencio sepulcral se instaló mientras todos los ojos se fijaban en ella, como un reflector dirigiendo la atención hacia su dolor oculto. Sin poder evitarlo, las imágenes de su infancia la asaltaron, las noches de insomnio llenas de gritos silenciosos y lágrimas que nunca salieron. Crecí en una casa donde el amor era un concepto distante. Mis padres luchaban, y siempre tenía que ser la fuerte, la que nunca lloraba. Pero todo eso se convirtió en vacío. Al final, busqué llenar ese vacío con cosas que solo me hacían daño. Las palabras salieron de su boca como una celebración y un lamento al mismo tiempo, hubo murmullos de comprensión en el aire. Cada persona allí sabía lo que era vivir con una parte rota dentro de sí. Gracias por compartir, Laura. Eso fue un gran paso, dijo Max, y aunque su voz era tranquilizadora, había una intensidad en su mirada que advertía que esto era solo el comienzo. Laura sentía que una parte de sí misma había sido liberada, pero el miedo a lo que vendría la retuvo atada. Entonces otra voz, un susurro en la penumbra, interrumpió sus pensamientos. ¿Y si la verdad es una trampa? ¿Y si justamente eso te alejará de tu meta? Era un hombre desconocido al fondo. Sus palabras fueron como un ácido, desgastando su nueva determinación. No hay una verdad que no duela, volvió a resonar la voz de Max, marcando la tensión en la sala. Pero Laura sabía que su camino aún no había terminado, la revelación de su sufrimiento era solo el primer paso hacia una verdad aún más profunda y dolorosa por enfrentar. Mientras el murmullo continuaba, su mente luchaba con los susurros de miedo que querían hacerla retroceder. ¿Podría enfrentarse a lo que realmente había forjado sus cadenas? El peso del verdadero dolor esperaba tras la siguiente puerta. Recuerden, no todo lo que se comparte aquí debe ser un relato de sufrimiento. También habrá redención, aseguró Max, pero Laura sentía que el precio por su libertad sería más alto de lo que jamás imaginó. Con cada palabra, la pregunta la invadía aún más. ¿Qué más tendría que perder para finalmente ser libre? Estaba en un nuevo horizonte, y la oscuridad aún se alzaba frente a ella como un mar de dudas. Rostros familiares y extraños se entrelazaban en su mente, sus historias resonando en su pecho. La voz interna de la desesperación crecía, mientras la esperanza danzaba con titubeo, preguntándose, ¿cuántas verdades seguirían ocultas y qué consecuencias acarrearían si decidía liberarlas? Su viaje apenas había comenzado, una inquietud la llevó a preguntarse si estaba lista para lo que vendría. Laura se tomó un momento, el silencio en el salón casi palpable. A su alrededor, las miradas eran como dagas, incitándola a profundizar en sus sentimientos más oscuros. No quería fracasar en este intento de sanación, pero la voz interna que la retumbaba en la cabeza era dura y despiadada. ¿Verdaderamente deseas esto?, se preguntó. La incertidumbre le recorrió el cuerpo como un escalofrío. En su mente emergieron esos recuerdos, una espiral de decisiones erróneas y caminos elegidos con la esperanza de escapar de sí misma. Observó a las personas a su alrededor. Enrique seguía con sus ojos llorosos, y Fernanda había fijado su mirada en Laura, como si abrazara su lucha. Había un sentido palpable de conexión que desbordaba la sala, un recordatorio de que todos, de alguna forma, estaban en la misma trinchera. Quiero ser libre, murmuró finalmente, aunque apenas ella misma lo oyó. Fue como si una chispa se encendiera, y con ella, una feroz necesidad de confrontar lo que había escondido. Ese deseo puede llevarte a un lugar doloroso,
pero es el primer paso hacia tu redención, dijo Max, encapsulando el temor y la esperanza en un solo mensaje. A diferencia de antes, Laura podía notar la energía vibrante en el aire. Había algo liberador en reconocer su necesidad de sanar, algo que nunca había tenido el valor de admitir. Sin embargo, el oscuro rincón de su mente la atormentaba, instando a ver solo el caos de lo que podía salir mal. Un nuevo participante, una mujer de cabello rizado y ojos decididos, decidió tomar la palabra. Soy Claudia. He enfrentado más días oscuros de los que puedo contar. Cada vez que creía estar mejor, la adicción me arrastraba de nuevo. Buscaba refugio en las personas equivocadas, llenando mis vacíos con relaciones tóxicas. Sus palabras fueron como cuchillos afilados en la atmósfera, el eco de sus experiencias resonando con Laura más de lo que ella había anticipado. Pero ¿saben qué?, continuó Claudia, su voz elevándose con pasión. Fue en el punto más bajo que encontré la verdad más dura, el único responsable de mis elecciones fui yo misma. Esa revelación fue lo más doloroso y al mismo tiempo, lo más liberador. La sala quedó en silencio una vez más. Todos absorbieron el peso de su confesión, Laura sintió que una ola de emociones la sobrepasaba. Era un hecho crudo, abierto y aterrador, la responsabilidad caía sobre sus hombros. La oscuridad que había elegido, las decisiones que la habían llevado al borde, todo comenzaba a cobrar vida como un mar de sombras ansiosas por salir. ¿Qué harás tú con tu verdad, Laura? La pregunta, directa y sin piedad, fue formulada por el extraño que había planteado sus dudas antes. Los aberrados. Su voz, más grave ahora, introdujo aún más inquietud. La verdad puede ser un monstruo, pero también puede ser tu salvadora. Tienes que decidirlo, una lucha interna se desató. Laura conocía el monstruo, el miedo. Tenía el poder de inmovilizar, de erradicar cualquier intento de cambio. Pero, aquel monstruo también podía llevarla hacia un nuevo despertar. Las historias giraban a su alrededor, cargadas de valentía, mientras el aliento se le hacía escaso. Mirando hacia la ventana, vio cómo la luz del sol comenzaba a filtrarse por la rendija de las nubes. A través del caos de su mente, podía sentir algo más. Era una chispa de esperanza luciendo en medio de la tormenta. Debo enfrentar lo que no quiero ver, pensó. Pero, ¿cómo? Su pecho se apretó de nuevo, consciente de que el camino a seguir no sería nada fácil. El murmullo de confidencias continuó, pero el tiempo no se detendría. Mientras los demás compartían sus historias, Laura supo que no podría escapar de este momento por mucho más tiempo. Ella tenía que decidir, revelaría la verdad de sus cicatrices internas y las sombras que aún la atormentaban, o se quedaría atrapada en la neblina del pasado. El sudor frío le corrió por la frente mientras apretaba los dientes. Era un dilema que no podía ignorar. Y justo cuando pensó que había encontrado su camino, sonó el teléfono de Max. Todos miraron hacia él, sorprendidos, su rostro palideció mientras leía el mensaje en la pantalla. No puede ser, murmuró, y el aire se volvió denso nuevamente. Lo que venía podía cambiarlo todo. Laura sintió como la adrenalina brotaba en su piel. ¿Qué mensaje podría ser tan impactante? La revelación de ese instante probablemente sacudiría los cimientos de su frágil determinación. Mientras que la incertidumbre llenaba la sala, una pregunta resurgió en su mente: ¿el verdadero camino a la libertad realmente estaba a la vuelta de la esquina, o el destino les jugaría una trampa cruel justo al final de su confesión? La tensión en el aire aumentó, y con ello, el peso de sus secretos aún por descubrir palpitaba más fuerte que nunca. La mirada de todos se clavó en Max, quien parecía atrapado entre el asombro y el horror. Laura sintió que su corazón latía fuertemente, como si estuviera presenciando un accidente en cámara lenta. Cada segundo que pasaba sin que Max hablara era un tormento, ella podía sentir la inquietud vibrando en el ambiente, como si la sala estuviera en la cuerda floja. Finalmente, Max alzó la vista, su expresión vulnerada por la angustia. Hay un incidente, anunció con voz entrecortada,
luchando por mantener la calma. En la calle, cerca de aquí, una persona fue encontrada inconsciente. Y parece que fue una sobredosis. El murmullo se intensificó, convirtiéndose en un zumbido de preocupación. Laura sintió que el aire se le escapaba, su mente se disparó hacia pensamientos oscuros y caóticos. ¿Quién era el afectado? ¿Era alguien conocido? La posibilidad de que estuviera conectada a ese mundo del que había intentado escapar apretaba su pecho como una serpiente constrictora. Dicen que los primeros en llegar son los que están en el grupo. Debemos ser cuidadosos, continuó Max, ahora más centrado. Eso puede no solo aterrar a algunos, sino que también puede despertar viejos demonios en otros. Debemos estar preparados. ¿Qué significa eso? Preguntó Fernanda, claramente alterada. ¿Debemos ir a ayudar? No puedo soportar la idea de perder a alguien más. Sus ojos reflejaban un miedo que resonaba con el de todos. Laura miró a su alrededor. Las sombras de sus compañeros se alargaban como recuerdos que se negaban a desaparecer. Esto puede ser nuestra oportunidad, murmuró, aunque su voz apenas era un susurro. Puede ser un momento para enfrentar la verdad, pero también puede ser un punto de quiebre. Se sentía atrapada como un ave enjaulada, agitando sus alas desesperadamente, pero estaba dispuesta a romper esa prisión. Mientras pensaba en el sufrimiento ajeno, se dio cuenta de que su miedo palpitaba como un tambor en la oscuridad. No era solo su lucha la que estaba en juego, era la lucha de todos ellos. No podemos quedarnos aquí sentados, dijo de pronto Claudia, su voz firme contrastaba con el temblor en el aire. Si esa persona está luchando por su vida, nosotros también debemos luchar. La verdad que enfrentamos hoy puede salvarnos a nosotros. Un grito ahogado surgió entre la multitud. Enrique cubrió su boca mientras las lágrimas caían por sus mejillas, su dolor palpable. No puedo. No puedo enfrentar esto otra vez, exclamó. ¿Y si somos incapaces de ayudar? ¿Y si salimos heridos? Laura sintió que la angustia de Enrique la atravesaba, era un eco de su propio temor. Alzó su mano, intentando calmar un mar de emociones. No lo sabemos, dijo buscando la sinceridad en su mirada. Pero tenemos que intentarlo. Quizás lo que aprendamos hoy nos dé la fortaleza para ayudar, no solo a esa persona, sino a nosotros mismos. El peso de la responsabilidad la rodeaba como una niebla, y sintió que cada uno de ellos lidiaba con su propio pánico interno. Pero el deseo de sanar, de escapar del ciclo de dolor y culpa, ardía aún más fuerte. Max asintió, la determinación comenzando a brotar en su rostro. Vamos a salir. Todos juntos. Sin miedo. Para enfrentar no solo lo que viene, sino lo que somos. Con un magnetismo feroz, la energía cambió. La sala se llenó de murmullos de acuerdo, el sentido de comunidad comenzó a afianzarse. Laura se dio cuenta de que estaban al borde de algo crucial, un momento que podría moldear no solo su presente, sino su futuro. Justo cuando estaban a punto de salir, el teléfono de Max vibró de nuevo. Miró la pantalla y su rostro cayó. Hay más, dijo, esta vez con la voz temblando de nuevo. El mensaje dice que la persona involucrada es alguien conocido para nosotros. Un silencio helado invadió la sala. Laura sintió un nudo en su estómago. ¿Quién podría ser? Un instante de paz antes de la tormenta. Cada rostro en la habitación se convirtió en una mezcla de temor y expectación. Era la puñalada del destino y sabían que esa revelación podía cambiarlo todo. Mientras todos contenían la respiración, Laura cerró los ojos un instante. En su mente se encerraban un sinfín de preguntas, pero solo una resonaba con la fuerza de un trueno. ¿Sería el tiempo para enfrentar la verdad que había estado eludiendo tanto tiempo, o la oscuridad había vuelto para reclamarla otra vez? El silencio se desvaneció en un murmullo inquieto, donde las miradas de todos se entrelazaban, buscando respuestas en los ojos ajenos. Laura sintió su estómago encogerse aún más. ¿Quién es?
Rompió a preguntar, su voz nerviosa elevándose entre las corrientes de emociones. Max buscó el aliento profundo antes de responder. Ese es Daniel. Al mencionar el nombre, la sala se llenó de una mezcla de horror y compasión. Daniel. Su antiguo compañero, uno de los más cercanos, a quien habían visto caer en ese mismo abismo del que intentaban escapar. Laura sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La figura de Daniel, siempre enérgico, riendo a carcajadas en sus días de gloria, ahora la sumía en una desesperación palpable. Ella sabía de su lucha, un ciclo interminable de subidas y bajadas, y el recuerdo de su caída más reciente la golpeó con una fuerza devastadora. Debemos ir a ayudar, insistió Claudia, su voz sonando como un rayo en medio de la tormenta. No podemos dejar que esto termine así. ¿Y si lo empeoramos? Interrumpió Enrique, el dolor aún dibujado en su rostro. ¿Y si no podemos salvarlo? Laura comprendía su miedo. La lucha de Daniel era un espejo de sus propias batallas. Si ellos fracasaban en ayudarlo, sería una derrota no solo para él, sino para todos en el grupo. Pero también se dio cuenta de que no podían huir de su destino. Este es el momento, dijo, sintiendo que las palabras brotaban desde lo más profundo de su ser. Si entramos, no será solo para salvarlo. Entramos para salvarnos a nosotros mismos. Podemos dar un paso hacia la verdad y la sanación. Eso cuenta. La tensión en la sala se intensificó al escuchar su fervor. Max, ahora con el rostro más decidido, miró a cada uno. Si realmente queremos salir de este ciclo, necesitamos hacerlo juntos. No se trata de salvarlo solo a él, también es sobre ayudar a todos nosotros, afirmó. La urgencia de su situación era real. Laura podía sentir la presión acumulándose, esa sensación de que el tiempo se les escurría entre los dedos. Vamos, dijo finalmente, abriendo la puerta con una determinación renovada. No podemos quedarnos aquí. El grupo salió al frío de la noche, el aire fresco golpeándolos como una bofetada de realidad. La calle estaba llena de luces parpadeantes de ambulancias, el sonido de voces frenéticas llenando el espacio. Al acercarse, Laura sintió como el miedo se transformaba en adrenalina. A medida que avanzaban, la multitud se espesaba, una ola de ansiedad palpable. Laura vio a los paramédicos trabajar frenéticamente, y su corazón se partió al ver la figura tendida en la acera, rodeada de sombras. Era como si el tiempo se detuviera en ese instante, y todo lo que había pasado antes se desvanecía. Daniel, murmuró ella, un hilo de voz que apenas podía salir. Max la tomó de la mano. Estamos aquí, susurró, ofreciendo su apoyo. Juntos. Cuando llegaron al borde del grupo, Laura pudo ver el rostro de Daniel. Su piel pálida, los ojos cerrados, un recuerdo de lo que una vez había sido. La angustia apretó su pecho como un puño. Por favor, pensó, no dejes que sea demasiado tarde. Mientras las sirenas aullaban en la distancia y la multitud vigilaba con rostros llenos de miedo, un grito desgarrador surgió. Era Fernanda, sus ojos fijos en Daniel. Despierta, con ese grito, la tensión en la atmósfera se volvía casi palpable, una mezcla explosiva de desesperación y esperanza. Laura comprendió que en algún punto entre el dolor y la sanación, la verdad surgía con más fuerza. Sin embargo, en medio del caos, no se dio cuenta de que había alguien que observaba desde la distancia. Una figura encapuchada, sus ojos fijos en el grupo, una sombra que presagiaba un nuevo peligro. ¿Quién era y qué quería de ellos? La inquietud de esa presencia latente se arrastra en las sombras, como un eco de lo que aún estaba por venir. Así, con el corazón latiendo con fuerza, Laura canceló su deseo de escapar, porque el verdadero viaje apenas comenzaba. Podrían realmente enfrentar no solo sus demonios internos, sino también quienes intentaban separarlos cuando más necesitaban estar unidos. El aire estaba cargado de una angustia asfixiante, y las voces de los paramédicos parecían mezclarse en un ruido confuso que se plantaba en la mente de Laura como un eco interminable.
Sus manos, aún unidas a las de Max, temblaban ligeramente, atrapadas entre la esperanza y el miedo. La figura encapuchada seguía ahí, no lejos de ellos, observando cada movimiento, como un espectador sádico en esta tragedia humana. «Despierta, Daniel», gritó Fernanda nuevamente, su rostro empapado en lágrimas. Cada palabra que salía de ella era un tono de desesperación que atravesaba el corazón de todos. Laura sintió que un nudo se formaba en su garganta. El tiempo empezaba a desvanecerse, y cada segundo que pasaba sin que Daniel reaccionara era una daga que se hundía más profundo en su ser. Max, aún sosteniendo su mano, se volvió a Laura. «¿Qué hacemos, Laura? No podemos quedarnos aquí para siempre». Su voz tembló, como si todas sus dudas por fin salieran a la superficie. «No sé», respondió Laura, tratando de mantener la calma. Tal vez debamos entrar al círculo, hacer que sienta que no está solo. A veces, eso es lo que se necesita». Ella sintió una oleada de valor. La idea de rodear a Daniel, de unirse todos en ese momento, le pareció el único camino. Sus ojos buscaban los de Claudia y Enrique, encontrando la misma chispa de determinación. El grupo se acercó, formando un pequeño círculo a su alrededor, como si su unidad pudiera levantarlos del abismo. «Daniel. Estamos aquí», gritó Claudia, una energía renovadora fluyendo entre ellos. «No te rindas, amigo. Lucha». Sin embargo, las palabras chocaron con el frío de la realidad. Daniel seguía tendido, ajeno a sus súplicas, y el pulso del entorno se volvió cada vez más ominoso. Laura observó a los paramédicos, cuyos rostros eran cada vez más serios. El tiempo se expandía en un silencio gélido que parecía presagiar lo inevitable. La figura encapuchada se movió sutilmente. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. «¿Max la ves?», preguntó, señalando apenas con un gesto. El rostro de Max se tornó pálido. «Sí», respondió, tratando de mantener la voz estable. «¿Quién es? ¿Por qué nos observa así?». Laura sintió una presión en su pecho. «No lo sé, pero no me gusta». «Debemos concentrarnos en Daniel», contestó con un hilo de voz. De repente, el sonido de una ambulancia resonó aún más fuerte, como un grito en la noche. Laura cerró los ojos por un segundo, buscando una conexión con su amigo. La desesperación y la necesidad de una respuesta la aplastaban. «Daniel, por favor. Tu lucha no termina aquí», gritó en su mente. «Tu historia no puede ser así», y justo cuando parecía que la esperanza se desvanecía, un movimiento, un parpadeo. Daniel comenzó a mover los dedos. Era un pequeño gesto, pero suficiente para encender llamas en los corazones de quienes lo rodeaban. «Sí. Eso es». «Daniel, sigue», exclamó Claudia, sus lágrimas brotando de una mezcla de alivio y fervor, pero, justo en ese instante, el enigma de la figura encapuchada se volvió más inquietante. Laura se dio cuenta de que algo se estaba gestando. Un susurro se deslizó entre la multitud, un sonido que hacía eco en su mente: «No debería estar aquí». A medida que las luces de la ambulancia parpadeaban, la sombra se movió hacia ellos, acercándose. ¿Era un ángel o un demonio? La pregunta giraba en su mente mientras la incertidumbre crecía. «Aléjate de él», gritó Max, un impulso de protección llenando su voz. La figura encapuchada se detuvo. Ahora más cerca, sus ojos destilaban una mezcla de curiosidad y ominoso poder. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿De qué manera afectaría esta aparición a su lucha por Daniel? «Esto apenas comienza», murmuró una voz al interior de la niebla. Laura supo que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre, que la batalla no era solo por un amigo, sino por sus propias almas. Mientras la tensión crecía, el futuro incierto se alzaba frente a ellos como una sombra al horizonte. ¿Podrían mantenerse unidos ante lo desconocido? ¿O el peligro se volvería un monstruo imparable? En ese momento crítico, el verdadero rostro del desafío se mostraba: una lucha mucho más grande que ellos. El silencio, pesado y denso, envolvía la escena,
como una manta oscura que amenazaba con asfixiar toda esperanza. La figura encapuchada, con su mirada penetrante, parecía absorber la angustia que emanaba del grupo. Laura se estremecía, como si cada segundo se convirtiera en un grano de arena que caía gratuitamente en un reloj que marcaba el final. ¿Qué quieres?, se atrevió a preguntar Claudia, rompiendo el silencio. Su voz era un hilo de valentía en medio del miedo. La figura no respondía, pero la presión en el aire se intensificaba. Era un reto dentro de un desafío. Laura no podía evitar preguntarse si el rostro oculto tras la capucha contenía alguna respuesta que lo salvaría, o si era solo el portador de más oscuridad. Mientras todos contemplaban la extraña presencia, el pulso de Daniel se volvió una melodía tenue, como un frágil motete que intentaba hacerse oído por encima de una tormenta. Era un sonido esperanzador que competía con el murmullo ahogado del caos exterior. Daniel, sigue luchando. Nos necesitas, suplicó Max, apretando la mano de Laura con fuerza, como si fuese un ancla en medio de un mar agitado, pero el silencio de la figura seguía siendo ensordecedor. Su esencia flotaba entre ellos, como un inquietante recordatorio de que el peligro acechaba no solo en el entorno físico, sino también en sus corazones. ¿Qué sabes de Daniel? ¿Qué te trae aquí?, preguntó Laura, con la determinación acumulándose en su voz. La figura finalmente se movió, un gesto que hacía vibrar la tensión en el aire. No comprenden lo que está en juego. Aquí, todo se conecta, todos ustedes están atrapados por un hilo invisible, dijo con un tono que resonaba como un eco anticuado. La lucha por su amigo refleja la lucha por sus propias almas. ¿Qué demonios estás diciendo?, exclamó Claudia antes de que Laura pudiera procesar sus palabras. Un escalofrío de inquietud recorrió su espalda al pensar en el significado de esas palabras. ¿Acaso sus propios miedos, secretos y culpas estaban a punto de ser desenterrados? Pero antes de que pudieran responder a esa pregunta crucial, el sonido del motor de la ambulancia se apagó abruptamente. Un nuevo grupo de paramédicos salió de la furgoneta y el ambiente se volvió frenético. La llegada de auxilio debería haber traído alivio, pero el aire se volvió aún más denso. La figura encapuchada observó con fascinación. Laura notó que el rostro de los nuevos paramédicos mostraba una mezcla de preocupación y duda. ¿Está bien? ¿Qué ocurrió aquí?, preguntó uno de ellos mientras se arrodillaba junto a Daniel. Sin embargo, una sombra de desconfianza se cernía sobre ellos. El encapuchado había puesto en duda la realidad misma de su situación. Lo que ustedes necesitan saber es que a veces, los verdaderos monstruos no son los que están afuera, sino los que habitamos dentro, susurró la figura desapareciendo lentamente en la bruma, dejando un aire de incertidumbre y verdad sin resolver. Finalmente, el parpadeo de las luces de la ambulancia se convirtió en una advertencia. Daniel, en ese instante, dejó escapar un quejido casi inaudible, como si despertara de un profundo letargo. Laura sintió que su corazón se detenía. ¿Era ese un signo de esperanza o solo un eco de lo que estaba por venir? Y, así, mientras la multitud comenzaba a aglomerarse alrededor de Daniel, una nueva pregunta asaltó la mente de Laura. ¿Qué verdades estaban a punto de descubrir sobre ellos mismos? Una sensación de urgencia la envolvió. Sus destinos estaban entrelazados, unidos por el hilo de lo desconocido. La realidad de la figura encapuchada pesaba en el aire, dejándolos con una pregunta aterradora. ¿Podrían enfrentarse no solo a la lucha por la vida de su amigo, sino también a sus demonios personales? La bruma se cerraba a su alrededor, y cómo lo harían permanecía como un misterio que apenas comenzaba a desvelar. El cielo estaba despejando sus nubes oscuras, pero el aire seguía tenso en la calle donde Laura y los demás se habían reunido alrededor de Daniel, quien yacía inmóvil en la acera. El eco de las sirenas había dado paso a un silencio inquietante, y el murmullo del grupo se tornaba en murmullos de miedo y esperanza. Laura sintió que cada latido de su corazón resonaba con la urgencia de la situación. La figura encapuchada había desaparecido, pero sus palabras seguían reverberando en su mente. Los verdaderos monstruos no son los que están afuera, sino los que habitamos dentro. Esa advertencia,
simple y aterradora, se interponía entre Laura y su propia lucha interna. Mientras los paramédicos trabajaban, Laura comenzó a tomar conciencia de que la lucha por Daniel iba más allá de salvarlo a él, era un espejo de las batallas que cada uno de ellos enfrentaba. No podemos rendirnos, pensó, sintiendo un impulso renovado, no solo por Daniel, sino por todos en el grupo. Claudia, con su voz firme, propuso, necesitamos hacer algo. Debemos unirnos, no solo para Daniel, sino porque esto también es por nosotros. Su mirada estaba encendida, y eso estimulaba la chispa de valentía que Laura había comenzado a descubrir. Max asintió, movido por la determinación colectiva. Si Daniel escucha nuestra voz, si siente que no está solo, quizás eso lo traiga de vuelta. Creeré en eso. Con ese impulso, los miembros del grupo comenzaron a formar un círculo alrededor de Daniel. Era como si al hacerlo, fueran capaces de crear un escudo de fuerza y amor. Daniel, lucha. Estamos contigo. Gritó Laura, su voz resonando por encima del murmullo de la multitud. Llenó sus palabras de verdad, cada emoción envolviendo a su amigo con la esperanza. Fue entonces cuando los dedos de Daniel se movieron de nuevo. Su rostro seguía pálido, pero había un destello de vida. Claudia no se detuvo. No estás solo, amigo. Todos hemos estado ahí. Despierta. La valentía en sus voces se entrelazó, formando un hilo que buscaba rescatar a Daniel de la oscuridad. Laura sintió su propia ansiedad comenzar a desvanecerse al ver un cambio en el rostro de su amigo. Con cada palabra, el latido de su corazón parecía sincronizarse con la energía que emanaba del círculo. De repente, una tos rompió el silencio, seguida de un quejido. Sus cuerpos tensos se quedaron en suspenso. A medida que Daniel empezaba a abrir los ojos, la atmósfera vibrante se tornó explosiva. «Daniel», exclamó Laura, sintiendo que su pecho se expandía con alivio y esperanza. «¿Dónde?», susurró él, su voz era un eco de fragilidad, pero había vida en su mirada. «Estamos aquí, amigo. Pequeños pasos. Recupera tu fuerza», respondió Max, apretando la mano de Laura. Su unidad en ese momento los había forzado a convertirse en más que solo un grupo de personas compartiendo un dolor, ahora eran un equipo, un ejército de amor y valentía. Las luces de la ambulancia parpadeaban, pero el verdadero brillo provenía de los corazones de aquellos que rodeaban a Daniel. Mientras los paramédicos se acercaban, el sentimiento de comunidad se intensificaba. Laura miró hacia cada uno. Enrique, Claudia, Fernanda y Max formaban parte de una historia que había comenzado a cambiar. Cuando Daniel se incorporó, la multitud congestionada a su alrededor se disolvió en un susurro de alivio. Había una conexión palpable entre todos, un recordatorio de que su supervivencia también dependía de enfrentarse a sus propios demonios. ¿Qué sucedió?, preguntó Daniel, tratando de recuperar la realidad. Laura se acercó un poco más, sintiendo la energía vibrante que emanaba de él. Nos preocupamos por ti. Sabemos que la batalla es dura, pero no te rindas. Nunca lo hagas. Daniel miró a su alrededor, viendo a cada uno de ellos. Gracias, murmuró, reconociendo que no estaba solo. La sombra de la figura encapuchada parecía haberse desvanecido con su recuperación, dejando atrás el eco de la lucha que aún persistía en cada uno de los presentes. Era hora de empezar de nuevo, no solo para él, sino para todos ellos. La sombra de sus adicciones y luchas personales aún acechaba, pero ahora había luz en el horizonte. La esperanza vibraba en el aire, un recordatorio de que enfrentar la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la redención. Laura sonrió, su corazón lleno de una renovada determinación. Sabía que el camino no sería fácil y que aún habría tormentas por sobrellevar. Pero juntos, podrían luchar. Vamos a sanar, todos juntos, dijo, y todos asintieron, aceptando el reto de reconstrucción. Mientras caminaban juntos a través de la turbulencia, se dieron cuenta de que las sombras no podían detenerlos. No cuando la luz de la verdad, la unión y la esperanza brilla más intensamente.
El camino hacia la liberación había comenzado, y sentían en lo profundo de su ser que, por primera vez, estaban listos para enfrentar lo que se avecinaba. Juntos, resistirían. Juntos, emprenderían su viaje hacia lo desconocido, armados con sus historias y el poder de la verdad, y de esa forma, su historia no solo era de supervivencia, era de renacimiento. Antes de despedirnos, quiero que aquí y ahora, te comprometas con este cambio. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale like ahora y alimente el algoritmo para que más personas se unan a nuestra comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital para seguir creando contenido que inspire y transforme vidas. Gracias por ser parte de esta aventura.